Estamos con José Luis Ágreda. José Luis es un excelente dibujante. Se cataloga por ser uno de los grandes ilustradores de los últimos tiempos. No solo de los últimos tiempos, realmente, José Luis, porque ya vamos teniendo unos años y desde hace años eres uno de esos dibujantes que admiro y que cuando encuentro un trabajo generalmente en ilustración, en prensa, en el diario El País, allá donde esté, me quedo con él. Hay veces que hago como los coleccionistas locos, lo recorto y lo pego en un álbum y disfruto sobre todo mucho de tu trabajo. Muchas gracias. Pero en este caso, aquí, pensé que vamos a ver, por ejemplo, por hacer un previo, Cosecha Roja es un álbum de cómic. Evidentemente hablo de ilustrador, pero tú eres un hombre que aunque llevas unos cuantos años, que ahora me contarás, un poco marginándote del mundo de los tebeos, casi por razones obvias, que ahora me contarás, pero tal como yo lo entiendo por razones obvias, pero Cosecha Rosa es un álbum que te dio más de un premio, yo creo. Sí, este lo publicamos con un premio del Injuve y con la editorial Undercomic de Cristian Osuna, y después se llevó el premio en el Salón del Cómic de Barcelona, ¿no? Que era el premio así, y después tuve exposición. La verdad es que me dio me ayudó mucho a desarrollar un poquito la carrera, ¿no? de cómic. Por aquí tenemos alguna pieza más tuya. Sí, esto por ejemplo es una recopilación de trabajo hecho en la revista El Jueves, ¿no? Un trabajo hecho con guiones de Sergio Morán. Y pues una de las series, he estado como 15 años en la revista El Jueves y bueno, pues desarrollé varias series y esta es la última en la que estuve trabajando. Esto era un experimento de cómic medio catálogo, pero que también se podía leer como cómic, explicando un poco el proceso creativo mío, ¿no? Entonces era recopilando trabajos antiguos, iba explicando un poco mi proceso creativo, ¿no? Y aquí tenemos un último... Sí, esto es un poco lo último en lo que he participado, que es la revista Orgullo y Satisfacción, que era como la que sacamos unos cuantos que nos fuimos de la revista El Jueves. Y bueno, estos son los que nos fuimos. Unos cuantos. La mayoría, ¿no? Y bueno, que es una revista, pues eso, muy heredera del tipo de humor que se hacía en El Jueves, pero en este caso pues no teníamos nada de publicidad, era solo se vendía online y solo con lo que aportaban los lectores, ¿no? Sí, que entonces teníamos como... Ha desaparecido. Sí. Finalmente eso, duró 4 años. Que la verdad es que a mí me sorprendió que durase 4 años, porque de primeras es un invento, ¿no? Es un poco salto al vacío de a ver qué tal funciona. Y bueno, funcionó bastante mejor de lo que yo creo que de lo que esperábamos todos, ¿no? O sea que fue bastante bien. Al final, lo que pasa es que, como en todo, el peso recae sobre todo sobre los que están la redacción y bueno, para estos no resultaba tan rentable como nos podía resultar a los demás, que sí que nos funcionaba bien económicamente, ¿no? Sí, pero como quería aclarar un poco que en los últimos tiempos trabajas principalmente en ilustración y en el campo del cine. Exactamente. Tenemos este programa y queremos hablar contigo, pero eso, que los tebeos, digamos, los has dejado en segundo término. Sí, efectivamente, porque no es una cosa que dé dinero. Entonces, claro, la hipoteca sí que hay que pagarla, la comida también, este tipo de cosas. Entonces sí que, pues bueno, me gusta, sigo siendo como muy de tebeos y me encanta y me encantaría poder hacer más, ¿no? Pero requieren mucho esfuerzo para muy poca recompensa y es muchísimo tiempo que no puedes invertir en trabajo que repercuta bien en tu vida, ¿no? Yo quería ya, ahondando en tu trabajo dentro de lo que sería en los aledaños del cine de animación, principalmente, ¿cuál es tu primera incursión en el cine de animación? Yo creo que lo primero que hice fue una cortinilla para Cinemanía, que no me acuerdo ahora el estudio que lo hacía, en un estudio de Madrid, creaba varias cortinillas y llamaron a varios autores del mundo del cómic, ¿no? De Max, Luis Bustos, Javier Olivares, Gallardo, no me acuerdo ya quién más estaba por ahí. Bueno, había gente como muy potente y estaba yo entre ellos y me empezó a entrar ahí ya el gusanillo, ¿no? Después he participado preparando
proyectos en distintas productoras, ¿no? En Neptuno Films pues hice desarrollo para concepts y diseño de personajes para un largometraje que finalmente no salió. En general he participado en muchos proyectos que no salen, ¿no? Pero que, bueno, eso es parte del cine, ¿no? Es preparar muchas cosas, echar muchos anzuelos a ver cuál sale, ¿no? Creo que has sido hasta amigo del tío Gilito, ¿no? Sí, sí, efectivamente, con los mismos resultados, pero sí, en Disney había varios equipos preparando el desarrollo de un reboot de DuckTales, de las Patoaventuras. Era una serie de los 80, pues han hecho una versión ahora, ¿no? Y entonces salió otro de los equipos de Disney, es el que consiguió llevarse el pato al agua. y este no, pero vamos, ahí me vino bien como experiencia por trabajar con un equipo muy profesional y que el director de arte tenía muy claro lo que estaba pidiendo, sabía lo que pedía, daba también margen, que después esa experiencia me ha venido bien a la hora de ser director de arte en la película esta última, ¿no? En la de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Ahí quería yo llegar. Tu relación con Buñuel, pero en este caso no tu relación con Buñuel, sino cuando alguien llama a tu puerta y te dice, vas a trabajar, vas a hacer el diseño de personaje de un largometraje de animación yo creo que con muchas pretensiones. Todavía es una película que tenemos que ver, pero bueno, cuéntanos un poco. Pues la película se basa en un cómic de Fermín Solís que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, y es sobre el rodaje que hizo Luis Buñuel en Las Urdes, sobre un poco la situación de pobreza que había, ¿no? Era la tercera película de Luis Buñuel. Yo creo que son 30 minutos o algo así lo que dura, ¿no? Que es la película que ya fue muy polémica. Sí, exactamente, sí, en su momento no se quiso estrenar, se estrenó con cortes, bueno, era problemática porque era una película de denuncia, entonces forzaba mucho las cosas para contar solo las partes más tristes de la situación, ¿no? Claro, la gente de allí le tiene mucha manía porque solo enseñaba lo feo, ¿no? Y no las virtudes de la región, ¿no? Y el gobierno de allí quería, ni la República quiso ni estrenarla, ni después el régimen. O sea, se quedó como muy apartada por eso, ¿no? Pero era una película muy rompedora en su momento. Y el propio rodaje tenía muchas anécdotas como para contarlo, ¿no? Entonces el libro de Fermín Solís desarrolla esa historia y la película va un poco más allá, ¿no? Hay como más desarrollo también del pasado de Luis Buñuel, la relación con su padre, ¿no? Ahonda un poco más, ¿no? Fermín en eso pues ha sido muy generoso y ha dicho, bueno, la película va a ser el complemento, ¿no? O sea, van a ser complementarias las dos cosas. Es una adaptación, pero es interesante leer las dos, ¿no? Porque tienen puntos de vista un poco distintos, ¿no? ¿Fermín va a dirigir el largometraje? ¿Está dirigiendo el largometraje? No, Fermín empezó un poco trabajando, pero se dio cuenta que él ya había contado esta historia y ya lo dejó todo en manos del resto del equipo, ¿no? Entonces Salvador Simó es el director de la película, es un director catalán con mucha experiencia. Ha dirigido series de televisión en Tailandia, mucha experiencia también en cine, en el departamentos de layout, en departamentos de efectos especiales. Ha trabajado en El libro de la selva, en películas de Bond, que tiene un director con un esto técnico muy fuerte. Y también con una autoría fuerte, ¿no? Entonces es una película muy de autor. Entonces, bueno, estuvo buscando diseñadores que le interesasen, me llamó y claro, yo conocía ya el proyecto de antes, ¿no? Porque me gustaba mucho el TVO de Fermín y claro, de primeras me llamó y dije, pues... ¿Hace cuánto tiempo que te llamo? Porque el proceso de creación de un largometraje es arduo y... Pues empezamos en junio o julio, o sea, lo que sería la preproducción, o sea, ya de empezar a dibujar, porque claro, habían estado antes con guión, con desarrollo de storyboards, thumbnails del propio director, pero yo entré en julio del 2000, o sea, fue el 2017 creo, han sido 2 años, ¿no? Entonces 2016, julio de 2016 exactamente. Y ha sido, pues eso, se ha acabado... La película está acabada. Se ha acabado, sí, se ha acabado hace poco, se estrenó en Los Ángeles en el Festival de Animación
Animation is Film, y se llevó el premio especial del jurado, un premio especial del jurado, con lo cual estamos contentos porque cuando lo estás haciendo ya no, pierdes un poco la perspectiva, no sabes qué es lo que va a gustar, qué es lo que no, solo ves las cosas que no te encajan y parece que ha funcionado bien, que a la gente le ha impresionado el relato, ¿no? Me gustaría aclarar que estamos hablando de un largometraje para adultos, digamos, en ese contexto de que todavía puede quedar gente que piense si es de dibujos animados es para niños, sí. ¿no? No, pues para nada es para niños la película, ¿no? El anterior proyecto del productor, de Manuel Cristóbal, de la productora Signatia, era Arrugas, que también era una película para adultos, y en este caso está asociado con José María Fernández Vega, que tiene la productora de Glow, que está situada en Almendralejo, en Badajoz, y entre otros pues han preparado esto, ¿no? Es la apuesta un poco de Manuel Cristóbal de darle contenido adulto al cine de animación, ¿no? Sí, Arrugas no fue mal. No, sí. Una película Has hecho muy premios. visible, quedó realmente basada en este caso en Paco Roca. Exactamente. Y pues está mejor. Seguro. No, desde luego, yo lo que he visto que es tu diseño de personajes es realmente brillante. Sí, bueno. Por eso estoy aquí queriéndote entrevistar, ¿no? ¿Qué planteamiento, algo tan poco habitual como es un diseño de personajes para animación? ¿Qué pensaste? ¿Cómo lo tomaste? Yo de primeras, cuando me dijeron lo de dirección de arte, tampoco lo tenía muy claro lo que era. Si lo llego a saber, igual me echo para atrás, ¿no? Porque, claro, cuando piensas la cantidad de cosas, claro, en una película de animación, todo lo que sale ha pasado por el departamento de arte. Alguien del departamento de arte lo ha tenido que dibujar antes para que después lo dibuje el animador, ¿no? Entonces es un trabajo enorme de hacer, ¿no? Gracias a que está los line producer o todo el equipo detrás que te va diciendo, bueno, pues ahora nos centramos en esta secuencia, tienes que hacer estos props, tienes que hacer esto. Pero bueno, eso es un poco lo que sé durante el desarrollo, ¿no? Pero al principio el planteamiento inicial era crear esos personajes iniciales de Luis Buñuel y Ramón Acín, que es el productor, que es un artista muy interesante y muy conocido en Huesca y desgraciadamente poco conocido en el resto del mundo, porque es un personaje muy interesante, ¿no? Entonces, lo que más tiempo nos llevó fue el desarrollo de estos dos personajes y el desarrollo un poco del estilo visual general, ¿no? de la película. Y estos dos personajes, lo más problemático es, primero, Luis Buñuel, que es conocido, ¿no? Ya, la gente ya tiene un referente de cómo es Luis Buñuel, ¿no? Entonces, tiene que parecerse, pero a la vez tienes que conseguir un personaje propio que permita la animación, ¿no? Y que sea simplificado lo suficiente como para que se pueda desarrollar. También la cara de Luis Buñuel no es una cara sencilla, tenía una parálisis en un lado de la cara, con lo cual hay que hacerlo atractivo, porque era un personaje atractivo, era un personaje que se hacía el centro de atención siempre, porque era, bueno, con mucha personalidad y bueno. Y conseguir hacer el personaje atractivo cuando tenía también ese defecto, ¿no? Era como un poco, era complicado. Siempre he soñado, siempre he pensado, y alguna vez lo he dicho públicamente, que físicamente yo soy de los que asemeja con animales el aspecto de cada uno, de algunas personas, y Luis Buñuel siempre me pareció que tenía cabeza de avestruz. ¿Sí? Igual por los ojos. Sí, por los ojos saltones, sí. la ausencia de pelo. Sí. La iconografía de Buñuel, yo evidentemente no le personalmente, pero ese aspecto de cuello así, cara de avestruz, no sé por qué no lo ha dicho nadie. Tú no habías caído tampoco. No. Sí. Es algo que posiblemente me lo tenía que haber callado. No. Pero digo con todo el cariño del mundo, digamos. Sí, pues bueno, esa parte fue la que nos llevó más tiempo y ya cuando dimos con el diseño final dijimos, bueno, pues ya está. Ya a partir de ahí era como mucho más sencillo todo el camino, ¿no? Y después también el estilo, la parte de dirección de arte también es desarrollar el estilo de la película, ¿no? Cómo se van a resolver, qué simplificación va a tener las cosas, qué tipo de textura le vamos a dar a todo, ¿no? Sí. Y entonces ahí desarrollamos lo primero el tema de los fondos de las urdes, ¿no? Que es donde se desarrolla gran parte de la película. Porque queríamos, claro, estamos retratando recreando las urdes. Exactamente. Ahora ya no, a ver cómo lo reciben en las urdes. Sí, no, hombre, yo creo que a esto les gustará. Sí.
Luis Buñuel sale bien y sale mal, ¿no? Porque no es una geografía... nosotros, ¿no? Sí, no es para nada una geografía de Luis Buñuel, ¿no? Sí. Es un personaje conflictivo en la película y realmente lo que se está contando es ese conflicto, ¿no? Que tiene tanto con el productor, un conflicto de amistad con el productor, porque tienen visiones distintas de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que están grabando, y también el conflicto personal de Luis Buñuel, que estaba en un momento de cambio, ¿no? De salir del surrealismo tan puro que había trabajado con Dalí, ¿no? Y que había ido desarrollando en París, y a un surrealismo más humanista, ¿no? Que es lo que desarrolla después como trabajo personal, ¿no? Más de lo que hay en la realidad, ¿no? De surrealista, ¿no? Un poco. Dime una cosa, a título personal, evidentemente, ¿qué referentes en el mundo del cine de animación tiene José Luis Ágreda? Eh, la verdad es Sobre que todo sí, que te llevaran a... en qué trabajos de otros sí, 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 compañeros, ya cosas hechas a sí. nivel europeo o estadounidense o japonés, te enamoran hasta tal punto de decir, bueno, que tu Sí, estilo sí, es sí. muy propio, de decir, me gustó aquella película, que un poco tus Sí, fuentes de inspiración. la verdad es que la fuente de inspiración suele ser muy mezcla de todo, de mucho dibujante de cómic, parte de ilustración, de pintura, también de cine, ¿no? Y quizá a lo que puede parecer más, y supongo que aunque no pusimos los libros sobre la mesa, ni revisamos la película, ni nada, yo diría, o un poco el trabajo no me acuerdo ahora el director, bueno, el de las triplets de De Belleville, Berlín. y después la otra que hizo sobre Jacques Tati. Ya está, sí. Exacto. Eso Pues es. ese es... No recuerdo los títulos, Sí, ni exacto. el nombre del director, pero... Chomet, creo que es, ¿no? Jean-Pierre Chomet o algo así. Mm. Y ese, por ejemplo, ese trabajo tiene un poco algo a lo que podía asemejarse, ¿no? No, ya te digo, no influencia directa, sino ya asimilada, ¿no? De que Son me ha gustado mucho. grandísimas películas, muy Y premiadas. también el trabajo de Disney de Los 101 Dálmatas, El libro de la selva, esa época de Sí, Disney, ¿no? Con un con dibujo, grafismo, exactamente, un un dibujo grafismo como muy más, elegante, ¿no? y más áspero, ¿no? No tan limpio, no tan Sí, moldeado como después, como ni si como el al boceto principio, no ¿no? se hubiera Exactamente, borrado sí, del sí, todo, sí, sí. ¿no? Que eso era un poco, es así, por ejemplo, los centros de la bata sí era un poco referencia, ¿no? A la hora de plantearlo, ¿no? Por el aspecto áspero del lápiz, ¿no? De dejar un lápiz como más suelto, el trazo no se hace limpio, sino que se hace como si estuvieras repasando No la tan línea. redondito, sino más. Exactamente, y con más esquinas, porque, claro, la realidad que estamos retratando no es una realidad bonita, no es una realidad limpia, entonces no podíamos estilizar demasiado, ¿no? Eso también era otra de las cosas que buscábamos mucho, ¿no? Que no hubiera una estilización muy exagerada, una racionalización ni de los paisajes ni de los personajes, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿tú crees, evidentemente vas a decir que sí, pero conseguiremos por fin en España que una película de animación para adultos, eh, tanto estoy pensando en algún que otro referente, además uno reciente, ¿no? En este caso en stop motion, que es Isla de Perros. Conseguiremos que una película eso, de animación en cualquiera de los sistemas tenga un cierto triunfo Sí. en nuestras pantallas. Hombre, triunfo de taquilla, no. Yo creo que, bueno, no sé, es posible que sí. Yo creo que primero hay que normalizar un poco esto, ¿no? Lo mismo que ha pasado con los cómics y la novela gráfica. Hasta que ha llegado el cómic a la librería y de manera normal cualquier público se puede acercar a eso, yo creo que hay como una falta todavía de educación de que pase lo mismo con el cine, ¿no? Del cine de animación. Pero yo creo que llegará un momento en que haya una normalización que ya se está viendo, ¿no? El hecho de que se produzcan este tipo de películas fuera y dentro, ¿no? Que también en festivales de animación, en Annecy este año, pues también había mucha producción para adultos, Sí, ¿no? También. sí. Hombre, de recordar que alguien que tú y yo conocemos bien, que es Raúl García, con su último largometraje de Extraordinary Tale, ha ganado un montón de premios internacionales, se ha movido se ha estrenado en todo el mundo,
menos en España, siendo un autor español, que la película sea producción luxemburguesa y realizada principalmente en Estados Unidos, pero siendo un autor madrileño como es Raúl García y siendo el creador del monstruo del genio de Aladdin, nadie le reconoce nada, y una película que son las historias de Poe se han quedado ahí, pues ahora está en filming. Yo creo que una vez que, o sea, se están produciendo muchas películas de cine adulto de animación, y yo creo que eso lo irá percibiendo el público, irá viendo que se puede acercar a ese cine sin prejuicios, ¿no? Y más, yo creo que hay veces que hasta los prejuicios nos vienen bien a los que estamos haciendo cine para adultos, ¿no? Porque viendo algunas críticas de la película esta de Buñuel en Estados Unidos, claro, te acercas al cine de animación pensando que suaviza las cosas o que estiliza, y por ejemplo en el caso de la nuestra, pues no. Y yo creo que ese contraste entre la animación y lo que tú esperas de la animación, y que te estén contando una historia adulta, un conflicto no sencillo, ¿no? de resolver, no es al final quiérete a ti mismo, ¿no? Como pueden ser los mensajes a los que estamos acostumbrados en cine de animación, ¿no? Sino que, pues bueno, son películas que igual no tienen una respuesta, ¿no? Sino que plantean preguntas. Yo creo que ese contraste entre lo que uno va esperando de una película de animación convencional a una película de adultos nos beneficia, ¿no? Porque el choque es mayor, ¿no? ¿Vas a continuar en la animación? Yo, mi intención... Sí, vamos, estoy ahí participando en distintos proyectos que se están moviendo. Lo que pasa es que, bueno, lo mismo... Es un buen momento para la animación en nuestro país. Yo considero, dentro de lo que son las limitaciones de producción de nuestro país en términos generales en el mundo del cine, pero que el éxito atronador de la última película de Tadeo Jon ha hecho que varios productores, yo lo sé de buena tinta, que estaban un poco temerosos a ver cómo les iba, al ver que había roto taquilla, se han lanzado, hay que hacer más. Siempre, bueno, es pan para hoy, hambre para mañana un poquito, pero de alguna manera peor podía ser, ¿no? Sí, no, vamos, yo creo que está bien, y que sí que hay producción. Claro, evidentemente, en el campo de la animación para adultos se juega en otra liga, ¿no? O sea, Tadeo Jones está, pues, o proyectos que hay ahora. Hay un par de ellas estrenándose. Sí, exactamente, Y hay otra más por ahí. Black Gilbercha, por ejemplo, sí entraría más en la categoría nuestra de cine para adultos, con un presupuesto más limitado, porque se sabe. Muy restringida. Claro, porque se sabe que no es para sacar dinero en taquilla, ¿no? Son proyectos más personales, más de autor. Pues, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, a ti, por venir a casa a entrevistarme. Luis Buñuel